Hola, y quiero darte la bienvenida al primer video oficial del canal, ya que bueno, el anterior era el video de presentación. En este video quiero hablar sobre una experiencia muy chévere que tuve. Fue siendo ingeniero junior como migré una base de datos transaccional en PostgreSQL de 3 terabytes. Desde que es un video muy especial porque fue una de las primeras ideas o cosas que quería hacer cuando abrí el canal. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Antes de que nada quiero darles como un pequeño contexto. El proyecto era un proyecto transaccional que recibía información constantemente, digamos que en tiempo real, todo el tiempo. Era una base de datos transaccional que recibía muchas transacciones. Y nos llega porque bueno, yo era el único que quedaba del equipo original, ya que bueno, mis compañeros con los que estaba trabajando en ese equipo, la mayoría ya pues bueno, habrían salido de la compañía y No. I mean, come on, No. give it up. No. entonces bueno, llega una solicitud del cliente. La solicitud del cliente habla sobre que bueno, que quieren migrar esa base de datos, pasarse de AWS, donde estaba, hacia Azure DevOps. Entonces, bueno, algo que si no les comenté fue que en el pasado, antes cuando estábamos con el equipo, se había intentado hacer como esa migración, pero no pudimos, digamos, no habíamos podido y habría sido bastante difícil, ya que bueno, en ese tiempo ya tenía menos información, alrededor de 2 terabytes más o menos de información, y aún así fue bastante difícil, pero era solo como para un backup o información que ellos necesitaban. Entonces el problema radicaba en que era yo el único que iba a trabajar ahí y pues básicamente no tenía la menor idea de cómo iba a proceder a migrar esa información, ya que yo era, digamos, como el único que conocía bien cómo era la base de datos, cómo estaba estructurada, así como los objetos que tenía esa base de datos importantes que hay que tenerlos en cuenta para la migración. Entonces bueno, el primero fue el primer problema que nos encontramos cuando dijimos, bueno, toca migrarla porque fue petición, fue que la base de datos estaba constantemente recibiendo información. Esto era un problema porque pues bueno, teníamos que ver la manera de hacer algún tipo de migración, digamos, incremental, que a medida que vaya ingresando nueva información a esa base de datos, pues se vaya, digamos, replicando, por decirlo así, a la nueva base de datos. En ese tiempo yo no conocía nada sobre migraciones incrementales o replicación en base de datos, por lo que estaba un poco digamos, como a la deriva y teníamos que buscar otras estrategias. Entonces, digamos, como que lo conversamos, lo miramos y a la conclusión, o bueno, a una resolución fue, bueno, lo que podemos hacer es, ya que tenemos esta base de datos grande, podemos desviar digamos, como ese ingreso de esa información. Afortunadamente, digamos que la nueva información no dependía de la anterior, sino que era nueva. Entonces, lo que se podía hacer era que mientras migramos la grande, la de 3 teras, íbamos recibiendo, íbamos redireccionando, digamos que sí, ese incoming de transacciones e información. Entonces eso hicimos. Entonces lo que hicimos fue que creamos otra base de datos aparte, más pequeñita, que iba recibiendo esa información mientras nosotros nos dedicamos a migrar la base de datos grande. Ese fue el primer problema, que fue, bueno, como la espinita, porque digamos, con esta estrategia lo que tendríamos que hacer es que una vez se migre la grande, también tendríamos que hacer lo mismo con la otra. Esto como para hacerlo de manera offline. Y bueno, lo hicimos. Luego se presentó el otro problema, que era, bueno, el cómo íbamos a migrar esa base de datos. Y fue bastante gracioso porque intentamos hacer varias opciones tuvimos para ver ese problema. Entonces, bueno, les voy a narrar un poco digamos, las opciones que usamos, y que de hecho fueron bastante interesantes porque me ayudaron a entender y ver cosas que no conocía de Postgres y de cómo funcionan, digamos, como este tipo de base de datos, vamos en este tipo de migraciones. Digamos que lo que más, digamos, la problemática más grande a la hora de migrar
es el tiempo. Y el tiempo, porque, o sea, si tarda mucho es porque tiene que estar leyendo del disco toda esa información para migrarla. Entonces eso es un proceso muy, muy lento. Pero bueno, el primer, digamos, yo teniendo en cuenta eso y los antecedentes de intentos fallidos de hacer backups completos y todo de la base de datos. Entonces yo dije, bueno, voy a usar Pentaho. Voy a intentar usar esta herramienta Pentaho, que es un ETL. Entonces yo dije, bueno, podríamos intentarlo para, digamos, como ciertas tablas, irlas migrando. Entonces, bueno, yo lo que hice con esto fue preparé una máquina virtual aparte y preparé todo lo que era el ambiente para, pues, conectarlo con Pentaho, con los permisos, con la base de datos, etcétera. Y lo que intenté fue migrar una base de datos que tenía como 700 millones de registros. Y yo dije, bueno, lo voy a dejar corriendo para que se migren en, digamos, como en otra base de datos de réplica en Azure, como para que fuera como la prueba más real posible, ¿no? Obviamente esto teniendo en cuenta, digamos, ahí ya va el tip, que es que la máquina virtual estuviera en la misma región que la base de datos final, como para que las latencias sean lo mínimas posibles. Y cuando yo dejé corriendo eso, porque yo dije, bueno, voy a dejar migrando solo esa tabla, porque era una de las tablas más problemáticas, habían muchas en una base de datos bastante grande. Bueno, yo dejé migrando esa tabla y cuando pues miro al siguiente día, lo dejé corriendo toda la noche. Fueron como 12 horas, casi 10 más o menos. Me di cuenta que no había migrado ni siquiera la mitad de la información. Había migrado como 250 millones más o menos de registros. Y pues cada vez se quedaba más, digamos, como congelado y se quedaba pues obteniendo información. Vemos que fue bastante desalentador eso. Yo pensé que Pentaho iba a funcionar. Ya había utilizado Pentaho un par de veces antes para, digamos, como otras tablas mucho más pequeñas, no de 700 millones de registros, pero pues pensé que Pentaho lo podía manejar. Tal vez yo hubiera podido hacer otras configuraciones o se hubiera podido hacer de otra manera para optimizarlo, pero bueno, la forma en la que lo utilicé no me funcionó. Y pues básicamente yo creo que el problema radicaba en que nosotros en esa base de datos utilizamos identificadores únicos, o sea, Universal UID. Entonces, digamos como que ahí ya al tener eso como primary que hace que el orden de la tabla esté todo, digamos que esté corrupto, bueno, no corrupto, pero sí ya no esté en orden, porque Postgres, bueno, lo ordena si tuviéramos una primary key incremental, pero entonces yo creo que fue por eso. Yo creo que al intentar como migrar toda esa tabla en lotes, eran como lotes de 10.000, lo que ocurrió fue que yo creo que estaba obteniendo páginas así random de todos los lugares. Entonces al momento de cargar eso en RAM y luego en el share buffer, yo creo que como que hizo que lamentablemente quedara estancado. Pero bueno, eso fue el primero. No, eso fue unos par de días, como 3-4 días, casi una semana. Y una de las, digamos, como esto no lo sugirió mi líder técnico cuando estábamos mirando qué opciones podríamos considerar para la migración. Y fue el de utilizar una paginación manual con el típico query de que tú pones offset tantos registros y lo limitas de a tantos registros. Les voy a colocar acá en pantalla más o menos cómo era la query que teníamos pensado. Entonces yo no tenía digamos que mucha fe en este approach, porque pues no parecía ser lo suficientemente robusto como para así migrar una base de datos tan grande. Obviamente, pues teniendo en cuenta de que la migración iba a ser como muy manual, que era, bueno, parte del proceso. Yo lo que hice fue básicamente crearme un proyecto en Node.js e intentar hacer como migrar esa misma tabla que tenía los 700 millones de registros utilizando offset y limit. Entonces, bueno,
Cuando hicimos la prueba yo me quedé bastante extrañado porque, bueno, uno tiene como eso, digamos, como ese pensamiento de que lo que hace Offset es que se salta los registros, como que de alguna manera sabe cuántos registros hay en cada página de Postgres. Digamos, como para crear las páginas son, bueno, los archivitos que se almacenan en el sistema de archivos de la base de datos en Postgres y que de alguna manera como que se los salta. Pero me di cuenta, digamos, porque también se quedó estancada la query migrando la información como en 200 millones, 220 más o menos. Y pues me di cuenta, yo le quise hacer un explain analyze a esa query a ver cómo, bueno, qué hace Offset por detrás, porque no lo conocía, eso fue como una sugerencia. Y me di cuenta y fue bastante interesante, no conocía cómo funcionaba el Offset, y es que en realidad no esquipea los recursos, o sea, no es que se salte los registros, lo que hace es que, o sea, trae todos los registros, o sea, si tú te vas a saltar, por ejemplo, 20.000 registros, lo que hace es que trae esos 20.000 registros y luego Postgres lo filtra, o sea, los carga en memoria y los filtra. Entonces por eso era tan lento. Que bueno. Fue al final, es como un poco bastante obvio por tener en cuenta que era una query. Pero pues bueno, fue un aprendizaje interesante al ver que pues bueno, no funcionaba como uno tendería a pensar. Y bueno, también intentamos hacerlo con el copy command, que es como una forma de sacar, digamos, como reportes en SVG, en formatos de queries. Pero pues bueno, como les había comentado, teníamos las primary keys de todas las tablas con Universal Show ID, entonces no había como un orden para hacerlo. Entonces digamos que no. Ese approach tampoco funcionó. Entonces, pues bueno, en ese caso volvimos al viejo conocido pgdump y pgrestore. Bueno, para el que no sepa, con pgdump y pgrestore son herramientas que trae Postgres para tu generar backups lógicos de la base de datos. Con un backup lógico me refiero a que es, digamos, puede ser legible para el humano. Digamos que es a nivel lógico y no físico. Físico, digamos, la diferencia sería que un backup físico sería como copiar directamente los archivos del servidor de la base de datos. En cambio, un pgdump y pgrestore es más para un backup lógico, que sería como un archivo donde tú lo exportas y luego lo importas y ya él solito, digamos que se restaura, por decirlo así, desde cero. Pero bueno, como les dije antes, ya lo habíamos intentado cuando teníamos un arquitecto y el ingeniero senior. Lamentablemente nunca tuvimos un DBA. Hubiera sido muy buena idea, pero bueno, no tuvimos esa oportunidad. Pero bueno, entonces en ese caso yo dije, bueno, yo creo que voy a ponerme a investigar muy bien sobre qué trataba pgdump y pgrestore, o sea, entender como muy bien cómo funcionaban para poder utilizarlo de manera muy de la manera más óptima posible, digamos, como que esa era la idea. Y bueno, tú con pgdump tú lo puedes colocar diferentes parámetros como para hacerlo más digamos, como de manera concurrente, como digamos decirle, bueno, quiero que me vayas haciendo el backup tantas tablas a la vez, no sé, 20 tablas a la vez al mismo tiempo. Y otro tipo de parámetros. Y fue gracioso porque yo dije, fue retador porque, digamos, algunas limitaciones de parámetros me di cuenta porque en Azure, que es Azure for Postgres, SQL, se llama el servicio, tú no tienes acceso al usuario, al superusuario en Postgres, entonces algunos parámetros no nos servían. Y digamos que lo que queríamos hacer, digamos, yo lo que hacía era sacar un pgdump de la base de datos en una máquina virtual, obviamente, todo para que fuera súper optimizado, con la región adecuada. Y la idea era básicamente, en la investigación era yo, bueno,
voy a utilizar diferentes jobs, o sea, para poder sacar el backup de las tablas en grupos de tablas y sin compresión, o sea, hacer que el backup fuera lo más grande posible para que digamos como que ese backup fuera bastante rápido de sacar, ya que bueno, algunas herramientas como creo que el MySQL es PG MySQL o Dump MySQL, no me acuerdo cómo era el comando, pero digamos algunas de esas herramientas para sacar backups lógicos hacen una pequeña compresión cuando sacas el backup, pero bueno, eso hace que el archivo sea más liviano, pero que cuando lo restaures, o sea, cuando ya ejecutes esa restauración de ese backup, tenga que descomprimirlo. Digamos que eso es un trabajo adicional, entonces queríamos como evitar eso. Y la otra era deshabilitar triggers. Como teníamos varias, como en una base de datos tan grande tenía relaciones, entonces la idea era como, bueno, vamos a deshabilitar las relaciones, los triggers de las relaciones, ya que bueno, algo interesante por si no saben es que cuando tú creas una relación, digamos una relación de una tabla de una a muchos, y intentas digamos como insertar de manera hardcodeada un registro, te va a saltar el error de que bueno, pues no existe un registro que esté en esa referencia. Entonces digamos, ese es un disparador, eso es un trigger, que son triggers de sistemas, que es bastante interesante. O sea, básicamente cuando tú creas la relación se crea un trigger que valida la integridad. Entonces nosotros queríamos, bueno, vamos a deshabilitar eso porque pues no queremos validar 700 millones de registros y de otras tablas, entonces deshabilitemos eso. Pero no se podía deshabilitarlas porque no teníamos superusuario. Porque para que tú puedas deshabilitar triggers de sistema en PostgreSQL necesitas ser superusuario. Tú puedes deshabilitar triggers que tú crees, o sea, triggers custom, pero triggers de sistemas que son los que se encargan de validar la integridad referencial en las relaciones, no lo puedes hacer. Entonces sí fue bastante desalentador eso. Entonces lo que yo hice fue que, bueno, voy a organizar toda la base de datos, perdón, y la voy a organizar en grupos de tablas para mantener como esa integridad referencial e irlas migrando en ese grupo de tablas. Entonces eso fue lo que hice. Entonces ese fue mi plan. Mi plan era primero como montar toda la base de datos, los roles, los permisos, digamos todo lo que era a nivel de infraestructura de la base de datos en el nuevo servidor, y eliminar algunas relaciones previa a la migración. Esto para evitar básicamente lecturas en disco innecesarias, porque como eran tantos registros, eso podría tomar mucho tiempo en validarse. Entonces, bueno, lo mismo con algunos índices. Digamos, eso también puede ser un tip, el eliminar índices previo a la migración y luego restaurarlos de manera concurrente. Puede ser una mejor forma, ya que pues bueno, eso pues hace que la migración de la información como tal sea más rápida que en el estado de la migración, porque si no, o sea, si lo dejamos con los índices y las relaciones, lo que tendría que hacer es que migra la información y también tiene que pues crear el índice, y ese índice tiene que validarlo, y lo mismo con las relaciones de la integridad referencial. Entonces digamos, como yo dejé todo eso muy organizado y lo configuré, digamos que de la siguiente manera, lo que hice fue configurar una máquina virtual, y en esa máquina virtual pues nada, tenía instalado Postgres y está, digamos, como todo configurado con las virtual networks de Azure, que se llaman VNet, Azure VNet. Y ahí lo que hice fue instalé Postgres, configuré todos los permisos, testé las conexiones para pues, saber que estábamos listos, y cuando ejecuté la migración, antes de eso intenté tunear un poco los parámetros del PostgreSQL config, que es un archivo de configuraciones de parámetros de Postgres. Esto básicamente para evitar dos cosas, principalmente. Uno, para ampliar un poco digamos como la RAM, podríamos decirle, o los shared buffers en Postgres. Esto, bueno, para que se cargue más rápido la información. Y lo otro era para evitar auto vacuums.
Bueno, para el que no sepa, el vacuum es el proceso en el cual una tabla, es el proceso en el cual tú puedes limpiar las tuplas muertas o registros muertos de una tabla. O sea, cuando tú haces una actualización o eliminas un registro en PostgreSQL, realmente Postgres no elimina ese registro ni lo actualiza, sino lo que hace es saca una copia de ese registro y lo marca el viejo, como si actualizaste actualizaste en la tabla empleados el nombre de un empleado. Entonces, ese empleado, digamos que se llame John, actualizaste de John a Andrés, por ejemplo. Entonces, lo que hace es que saca una copia de esa tupla, una copia exacta, y le cambia con el nuevo nombre, o sea, va a quedar ahí Andrés. Pero la copia anterior, o sea, el registro que era John, lo va a marcar como que es una tupla muerta. Esto lo hace por temas de concurrencia y de transaccionalidad. Entonces, bueno, en ese estado lo marca como una tupla muerta, se denomina en PostgreSQL. Entonces, eso, aunque tú no lo puedas ver, o sea, no te va a aparecer en la consulta y no va a ser, digamos que no se va a tener en cuenta ninguna de las consultas, sigue ocupando espacio en disco. Entonces, eso en algunas operaciones y queries de tablas muy grandes puede tener un impacto en el rendimiento. Entonces es bueno hacer ese proceso de vacuum. Ahora, digamos, cuando tú haces una inserción de muchos datos, como en una migración, PostgreSQL tiene, digamos, como un parámetro. Haz de cuenta que es como un termómetro donde él dice, bueno, si pasa de este umbral, yo tengo que hacer ese proceso de auto-vacuum automático. Digamos que eso ya lo hace Postgres, ya lo gestiona automáticamente, aunque tú también puedes manualmente hacerle vacuum a las tablas que veas que necesiten. Entonces yo quería evitar eso porque como iba a migrar tantos datos, pues era innecesario hacer esos vacuums porque me iban a bloquear las tablas, y pues iban a hacer más operaciones de lectura de disco, que era algo que quería, pues bueno, evitar. Y también, y bueno, una vez ya optimicé ese archivo de la configuración de Postgres, empecé la migración. Entonces yo ya teníamos como todos los scripts para sacar por grupos de tablas. Lo saqué por grupos de tablas y nada, y empecé a migrarlos y empecé a migrar la información. Digamos que aunque la forma en la que lo hice fue bastante manual, fue bastante rápido como se migró la información. Y luego ya después de que se migrara la información, digamos que restauré algunos índices que eran muy grandes y que tenían un impacto en la lectura de disco, y digamos algunas relaciones que también tenían ese impacto, que era, digamos que era más fácil y tardaba menos el que tú migres esa información y luego ahí sí ya, digamos, como que crear los objetos necesarios. Y bueno, yo hice todo. Usted se preguntará, Moni, ¿cómo se dio cuenta que ya está todo migrado? Lo que hice fue monitorearlo con el típico dashboard que tú tienes en tu base de datos. O sea, no sé si es AWS o en PostgreSQL. Entonces tú puedes ver vamos, el panel de monitoreo de la red, con eso. Entonces también lo miré con pgadmin para mirar un poco si había algún tipo de bloqueo, de log, para garantizar esa integridad. Y también habían varias consultas en los metadatos de PostgreSQL que consulté para, digamos, asegurarme que se migró bien la información. También hice otras validaciones, pero ya fueron post migración, que fue ya, como les había comentado, ya había, digamos, que tuneado los parámetros del servidor que eran en el PostgreSQL config, para tener el mejor performance para una migración. Esto también lo utilicé como referencia a un artículo de la documentación de Microsoft que era como best parameters para Azure PostgreSQL. Se los voy a poner, no sé, por aquí o en la descripción. Pero bueno, una vez ya, digamos, como que dejé ajustados los parámetros otra vez para un funcionamiento normal, digamos que lo que seguía era hacer el mismo proceso
em, pero con la otra base de datos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ahora ya podemos redirigir la información a la base de datos que ya estaba migrada y migrar la pequeña, que esa sí se puede hacer de manera concurrente. Entonces fue, digamos que de cara al cliente fue como transparente. Pero bueno, esa fue la migración, un poco a nivel técnico. Fue una tarea difícil. La verdad, yo pensé que era imposible, por lo que antes ni siquiera habíamos podido sacar un backup. Pero bueno, yo tuve ese mindset, esa mentalidad de, bueno, tengo que hacerlo porque pues es algo retador y es algo que pues puedo crecer a nivel profesional. Entonces me di la oportunidad de meterle con toda, con toda, con toda. Y me di cuenta de algo bastante, de que pues bueno, sé que digamos, approach no es el mejor, la verdad, yo no lo usaría de nuevo, la verdad, porque fue demasiado manual y pues puede ser, digamos que bastante propenso a errores. Entonces, pues bueno, creo que podría empezar uno a mirar, no sé, si digamos, yo dijera, me toca volver a migrarla mañana, otra base de datos igual, yo, vamos que sí pensaría en otro tipo de estrategias como replicación, utilizar una réplica o mirar herramientas para migraciones incrementales, para backups incrementales como eh, PG Barman, creo que es una herramienta y una que fue bastante graciosa porque me di cuenta leyendo la documentación de Microsoft y es que bueno, en Azure tú tienes dos servicios para Postgres, uno que se llama Single Server, si no me equivoco, y otro que se llama Flexible Server, que es como el nuevo. Y digamos que Azure te dice como no, tú tienes que migrar del Single Server, porque hay algunos que siguen ahí, al Flexible Server. Y yo me puse a mirar, bueno, si quieren migrarlo, ¿con qué herramienta lo usan? Y me di cuenta que utilizan una herramienta que se llama PGCopyDB, que la voy a poner como por aquí, que es otra herramienta así como muy parecida al CLI del PGDump, para tu sacar backups incrementales. Estoy casi seguro que son backups incrementales, pero digamos como un PGDump y PGRestore en esteroides. Pero bueno, toda esta, digamos, como viaje de migrar esta base de datos siendo junior fue muy enriquecedora. Creo que al haber afrontado esta tarea prácticamente solo, siendo desarrollador junior, fue bastante retador porque bueno, fue una base de datos de 3 terabytes, era bastante, digamos que fue mucho un prueba y error, por ahí error, investigar muchísimo de bueno, cómo realmente funciona Postgres para uno poder hacer una migración. Y pues bueno, siento que pues bueno, aprendí muchísimo. Hay muchas herramientas que uno podría usar o otras estrategias que son mucho mejores de la que yo usé para migrarla. Pero bueno, puedo decir que exitosamente esa base de datos se migró y pues funciona y está optimizada y está bien. Digamos que al final, aunque aunque la manera que se hizo no fue la mejor y tal vez ni siquiera podría ser una manera a considerar, pues bueno, funcionó, que fue lo importante y pues no hubo, digamos, como más problemas más allá de pues bueno, que podría ser de una mejor manera y pues nada, tener en cuenta que juega un papel muy importante en las migraciones, los objetos, eso me di cuenta mucho, de que tiene mucho que ver el tema de cómo están las relaciones, los objetos que tienen esa base de datos, no sé, o sea, si una tabla tiene, no sé, 10 índices, puede afectar a la hora de migrarla, el ver cómo funciona esa replicación de la información, cómo está, qué tan compleja es esa información, qué tan densa. Entonces digamos como que sí digamos que sí aprendí lecciones valiosas del entendimiento. Aprendí lecciones valiosas, digamos como en el tema de migraciones. Y bueno, esa era un poco la historia que quería contarles.
que me pasó fue eso fue como una montaña rusa, porque era como no servía algo, me toca hacer, toca cambiarlo, toca investigar, toca mejorar, pero bueno, nada, espero que les haya gustado la historia, es un poco más blog. De todas formas, yo escribí un artículo, digamos, como más detallado de lo que les comenté, que se los va a dejar también en la descripción si quieren leerlo como un poco más en detalle, un poco más cómo fue el proceso más, digamos, como técnico y todos los pasos que seguí. Y nada, espero que pues, les haya gustado, y si tienen algún comentario o alguna sugerencia de que eso hubiera podido ser mejor, o algún comentario para, digamos, como debatir, o déjenme saber su opinión en los comentarios. Entonces, sin nada más, me despido y gracias, chao.